Muy bien, este es un tema enfocado a las células, así que vayamos a despolvar esos conocimientos en citología. ¿Qué tipo de células tienen cloroplastos? Las células vegetales son aquellas que van a tener cloroplastos para proceder con el proceso de la fotosíntesis. ¿Cuál es la principal función de los ribosomas en la célula? Pues va a ser la de sintetizar proteínas. Estas, pues provenientes del dogma de la biología. ¿Qué caracteriza a las células procariotas? Ojo, las procariotas tienen pared celular, también tienen membrana celular, también tienen ADN. Lo que no tienen es núcleo definido. Continuamos. ¿Qué estructura no tienen las células procariotas? Ojo, estas no tienen un núcleo definido. Vamos a recalcar esta información porque esta diferencia entre la procariota y eucariota ya tiene que estar bien marcada. ¿Cuál es la función de las vacuolas en las células vegetales? Va a ser la de almacenar. ¿Pero qué almacena? Agua y en general nutrientes. En algunos casos como el almidón, ¿no? En plantas. Amiláceas. ¿Qué estudia la citología? Las células y su funcionamiento. Citologías. Ciencia que estudia las células. No se olviden, ¿quién introdujo el término protoplasma? Purkinje fue aquel científico que propone el término protoplasma que más adelante se va a conocer como el citoplasma de la célula. ¿Cuál es la función del aparato del Golgi? Este va a empaquetar proteínas, modificar y clasificarlas para su futura expulsión de la célula. ¿Qué proceso permite a las células autótrofas producir su propio alimento? En este caso va a ser el proceso de la fotosíntesis, el metabolismo anabólico conocido como fotosíntesis. ¿Qué proceso lleva a cabo el retículo endoplasmático rugoso? El rugoso va a producir proteínas porque va a tener a los ribosomas. Está muy cerca del núcleo y generalmente estos hacen el proceso del dogma de la biología. Continuamos. ¿Quién fue el primer científico en observar o quien observa microorganismos vivos? Antoine van Leeuwenhoek, con su modificación del microscopio, va a presentar una gota de agua sucia y va a observar animáculos. Recuérdense, animalitos pequeños. ¿Cuál es el orgánulo responsable de la producción de energía en la célula? Las mitocondrias es la parte fundamental de la célula eucariota que produce energía. ¿Qué material observó Robert Hooke para descubrir las células? Un corcho, claro, un pequeño corcho donde expresó que tenía cel, que en este caso entonces se denominaba celdas, pequeños orificios, ¿no? ¿Qué tipo de nutrición tienen las células que realizan fotosíntesis? Van a tener la nutrición autótrofa porque van a producir su propio alimento a partir de un proceso anabólico. ¿Cuál es la diferencia entre apoptosis y necrosis? La apoptosis es un proceso de muerte celular controlada. Y esta pues obviamente se da que existen anomalías en la célula o existen células por demás, mientras que la necrosis es una muerte celular causada por daño. En este caso, si nosotros agarramos nuestro dedo y lo atamos con un hilo, se va a generar un proceso de necrosis. ¿Qué tipo de transporte celular requiere energía? El transporte activo, ¿no? Va a necesitar ATP para poder expulsar sustancias o para poder introducir sustancias dentro de la célula. Estamos bien, Brian, en la citología. ¿Qué científico extendió las teorías celulares de los animales? Bueno, este científico es Theodor Schaum, junto con Matthias Schleiden, que va a estudiar a las células vegetales y van a generar la primera teoría celular. ¿Qué tipo de células tienen cloroplastos? Las células vegetales exclusivamente, aunque en células procariotas, las famosas cianobacterias van a tener estructuras similares a los cloroplastos. ¿Por qué es importante la citología? Porque nos ayuda a entender cómo funcionan las células, a desarrollar también nuevos tratamientos médicos a partir de este conocimiento, porque recuérdense, la célula es la mínima unidad morfológica, fisiológica y genética del ser vivo. Continuemos. ¿En qué año observó Robert Hooke a las células por primera vez? En 1665. Por eso se le conoce como padre de la citología. ¿Qué célula forma parte del reino animal? Ojo, del reino animalia van a ser células exclusivamente animales. Células heterótrofas. ¿Qué descubrió Robert Brown? Este descubrió el núcleo celular. Una pequeña mancha al medio de una célula. Le denominó núcleo. ¿Qué estructura es característica de las células vegetales pero no de los animales? Los vegetales van a tener exclusivamente pared celular, por eso son más rígidas. Estas están conformadas de celulosa, básicamente. ¿Cuál es una característica de las células eucariotas? Es que van a tener un núcleo definido, ¿no? Este núcleo va a estar envuelto por la carioteca, que envuelve a toda la información genética. ¿Qué científico afirmó que todas las plantas están formadas por células? Matthias Schleiden fue aquel científico que propone esta teoría. Continuamos. Bueno, creo que hemos terminado el cuestionario haciendo un 25 de 25
hemos terminado esta parte en el repaso. Muchas vibras para su futura práctica y saludos, queridos estudiantes.